desalambrar, el hallazgo fundamental es que después de este trabajo de varios años de búsqueda de caminos, logra sintetizar en 4 palabras un concepto complejísimo que se desarrollaba hasta ese entonces en los cenáculos de intelectuales de izquierda. Era un concepto muy complejo, muy difícil de explicar en una clase de sociología, pero que él logra sintetizarlo en esas poquísimas palabras y en una canción que logra ser entendida y logra ser sentida como propia por montones de personas, de jóvenes fundamentalmente. Y empieza la crisis en el Uruguay. Entonces, esa crisis desencadena formas de lucha. Ya irrumpía toda la lucha directa, la lucha protagonizada fundamentalmente por los Tupamaros, por el Movimiento de Liberación Nacional, por la figura ejemplar que marcó tanto, ¿no?, a nuestra generación, de Raúl Bebe Sendic, Raúl Sendic Antonacho, que desarrolló una tarea fundadora de rebelión en el Uruguay, en el campo, a través de los cañeros, de los sindicatos de los cañeros en el norte uruguayo, las marchas cañeras, en las que yo estuve cantando muchas veces. Yo a Sendic lo crucé fugazmente en mi vida, un par de veces, ya en la etapa posterior, fíjate, post dictadura. A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando viva Sendic Utah. Cuando voy a Cuba, invitado a un gran encuentro de música que fue coincidente con la reunión de la OLAS, la Organización Latinoamericana de la Solidaridad, y el Salón de Mayo, todo eso ocurrió en el 67, en julio. En esos momentos se llamó Encuentro de la Canción Protesta en La Habana, donde junto con Daniel participan otros compañeros. Es un encuentro realmente importante el que ahí se realiza gracias a Aide Santamaría, que organiza ese evento. Y como dice el mismo Daniel, lo más importante de esto era que por primera vez sabíamos que no estábamos solos, que en otras partes del mundo también se cantaba y se pensaba lo que nosotros estamos haciendo. De pronto aparece un contrapunto en esa lucha que es, y muy inspirado en una figura también de magisterio para todos nosotros, un gran maestro, pero maestro de pensamiento, que es lo que no hay que dejar de lado en el Che. Solamente como muestra aquella carta que le escribe a Carlos Quijano, el director del semanario Marcha, aquella carta sobre el socialismo y el hombre nuevo, es un documento extraordinario, ¿no? Solamente el concepto del endurecerse para la lucha, pero sin perder la ternura, que no son frases aisladas, es una concepción que rompe, que enfrenta el estalinismo, que enfrenta la maquinaria de los partidaria, rígida, que generó todos los errores que hubieron en aquel llamado socialismo real, ¿no? Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla, es de madrugada. La madrugada es la región más alta de los sueños, aun si hay quienes la anochecen, la oscurecen, la desaparecen. La vigencia de lo justo sobrevive, sigue apenas y se inhibe, como la semilla en invierno, se energía, se concibe, se revive. Ernesto se volvió Che
por si Guevara se ausentaba. Llevos nosotros, yo, la tribu creciente que no mengua, aunque nos poden la lengua, nos desbracen o nos aljiben. Guevara se volvió che por si el Ernesto lo llamaba. Guevara se volvió che por si el Ernesto lo llamaba. Lo que sintió, lo pensó, lo dijo, hizo, sin pancarta y en silencio. Lo más fuerte es guardarte bien adentro en la conciencia. Cuidar que rojas misas no te encuadren, no te canonicen, o que alguien no busque represar un río ingobernable como el tuyo, o que nuevos monjes negadores no intenten limar tus ideas ni tus flechas. Ernesto se volvió che por si Guevara se soñaba. Ernesto se volvió che por si Guevara se soñaba. La madrugada, la madrugada, la madrugada es la región más che Guevara de los sueños. Tomemos la arcilla, es de madrugada. Todo eso, una fuerza enorme, la canción empezó a nutrirse de eso y de alguna manera hay canciones que son crónicas de eso, ¿verdad? Yo siempre dejo en claro en mis conciertos, cuando a veces entro a temas muy exaltantes de esa época, siempre digo, la canción no cambia nada, ¿no? La canción es un pajarito muy frágil, entonces te posa en el hombro y te canta un poquito al oído y te dice algunas cosas. Ahora, la pregunta es que puede haber un cambio si no hay canción, puede haber un cambio si no hay poema, puede haber un cambio si no hay esa letra que también supo escribir el Che, si no hay pensamiento. Está todo abrazado. Y por eso es que yo creo en lo que hago. Yo creo en lo que hago porque a mí me formó. Porque hubo una enseñanza que no cabe en ningún conservatorio, en ninguna escuela, que me vino de este tipo de productos, ¿no? Yo soy detenido en el 72, vienen a buscarme a mi casa, me dicen que el comisario quiere interrogarme. Bueno, el interrogatorio, que es de palabra, cosa que no era ya lo habitual, ¿verdad? Ya se sabía, en el país se hablaba de que se estaba haciendo daño, que se torturaba, era vox populi, ¿no? Entonces el interrogatorio es sobre cosas que concernían una canción mía. Habían pasado una canción mía en una radio, era Solo Digo Compañeros. La pregunta era si yo la había cantado en esa radio, había sido un disco. Y esa información venía, parecía un militar, ¿no? Y esta suerte de periodista policial que me hacía la entrevista, siguió preguntando y en un momento me dice, bueno, y hemos encontrado unos salmos de Cardenal. ¿Qué es esto? Tenía unos salmos leídos por Ernesto Cardenal, y qué significaba. Y después, otra cosa que los inquietaba mucho es, hemos encontrado un casete con una descripción minuciosa de la toma de Pando, que había sido una acción guerrillera de la época en el 69, el 8 de octubre, se había hecho como un homenaje al Che Guevara en el segundo aniversario. ¿Cómo es esto que esta descripción por una señora? ¿Dónde vive esta señora? Judith Reyes. Digo, mire, vive un poco lejos, vive en México. En un momento cruzo a trabajar a Buenos Aires y entonces me llama mi tía, la maestra, y me dice, mi madre estaba en Europa, mi madre vivió muchos años en Europa, casi ni se enteró en su momento de todo esto. Mi tía me llama y me dice, ¿qué guitarra querés que te mandemos? ¿Otra guitarra? ¿Querés que te mande tal cosa? Ya no podía volver a Uruguay, me habían ido a buscar otra vez al mismo domicilio. Ya una segunda prisión era otra historia, ¿no? Así fue que en ese cruce a Buenos Aires comienza mi exilio. Y mi idea era quedarme a vivir en Argentina. Hay una relación dialéctica con este movimiento cultural que se está dando y que es cortado abruptamente
por la segunda etapa de la dictadura, la etapa francamente militar, la del golpe de Estado. Ahí se produce un corte violento, se produce un acallamiento de los protagonistas de distintas maneras, con prohibiciones expresas, con cárcel, y se abre para los miembros de esa generación una etapa marcada fundamentalmente por el exilio. Y al mismo tiempo me llega una invitación a París, a la Fête de l'Humanité, la fiesta que es la fiesta del diario L'Humanité, que es, de todas maneras está encarada como una gran fiesta cultural enorme que abarca muchas cosas, ¿no? Se va mucha gente del Uruguay, se van obreros que en definitiva se van también por razones socioeconómicas que no dejan de ser políticas, es una emigración pero tocada por el exilio también, ¿no? Se van a Australia, se van a Canadá, y del punto de vista de los sectores culturales nos dispersamos en diferentes partes del mundo, ¿no? Algunos en el viejo mundo, como me tocó a mí, que estuve viviendo en Francia y desde allí haciendo un trabajo por muchas partes, en muchos territorios del exilio, ¿no? Uruguayo, argentino, chileno, siempre ese vínculo con muchos pueblos, ¿no? También toda la experiencia que adquirimos como cosas que recibimos del exilio, porque si bien el exilio es una pena, es un castigo, yo siempre lo consideré periférico frente a lo que pasaba en el centro de nuestros países, ¿no? Y ahí ya se va decidiendo quedarme en París, desde donde, bueno, es como una rueda, ¿no? De ahí salen ejes para todas partes, voy a cantar a países donde nunca había estado, entre ellos México, ¿no? Y bueno, en todo ese periodo, en todo ese tiempo, Daniel y yo andábamos juntos haciendo recitales a beneficio de las familias de los presos en distintos lugares. Y recorrimos juntos buena parte de Europa, después fuimos a México, ya ni me acuerdo, por todos los caminos que juntos caminamos. O sea, yo voy a escuchar a Carlos Puebla, yo ya había cantado, entrañable Carlos Puebla, el de Hasta Siempre, ¿no? Y cuando vamos a abrir una botella de ron, llega un cubano con el rostro demudado y dice, oh, mataron a Allende y golpe en Chile. Entonces cambia todo, porque empieza una actividad fuertísima sobre Chile. Me convocan a cantar en actos aquí, participa una cantidad de gente allí que está en Francia, Paco Ibáñez, otros, en fin. Eso causó gran indignación en México. Vinieron los primeros exilados chilenos. También se supo de la muerte de Neruda y en las condiciones que fue. Realmente había un dolor muy grande y se quería saber mucho de Chile. Es en ese momento cuando se va a hacer unas jornadas de apoyo a Chile y viene Daniel Biglietti. Cuando llega a México, él viene con su esposa, con Aní Morvan, que es la madre de Trilce, la hija de Daniel, la única que tiene. En realidad yo le llevaba la guitarra, porque la figura era él. Yo lo que hacía era nada más que leer poemas de los presos. Los presos se las habían arreglado para sacar de los cuarteles poemas escritos en papel de fumar, que eran necesariamente brevísimos, porque el papel de fumar no te da lugar para un soneto, a lo sumo para un haiku japonés, digamos, ¿no? Esa cosa. Me acuerdo uno de los poemas bellísimos, que eran todos anónimos, que decía, a veces llueve y te quiero, a veces sale el sol y te quiero, la cárcel es a veces, siempre te quiero. Daniel había estado ya cantando en México, cantando por Chile, fue la primera vez que él estuvo en México, donde él hizo un recital de solidaridad con Chile en la Arena México. Él acompañaba de esa manera la lucha del pueblo chileno y al mismo tiempo daba testimonio de lo que estaba aconteciendo en Uruguay. En el 77 yo vengo a las jornadas de la cultura uruguaya en el exilio, bueno, de una parte de la cultura uruguaya en el exilio, organizadas en México, y tomo contacto con todo el apoyo, de nuevo, como en el 74, que había venido por Chile, ahora era por Uruguay realmente, y
el encuentro con Amparo Ochoa. Amparo está incluso cantando una canción mía, una preciosa versión de Gurisito, una cantora formidable. Su hija María Inés sigue ahora ese camino. Por ahí también aparece Oscar Chávez, a quien había conocido yo en Cuba, los ya nombrados los folcloristas y el Negro Ojeda. Bueno, un gran apoyo de México para Uruguay. Después regresé para los 30 años del golpe militar y de repente pues llegaron los carabineros y aventando bombas lacrimógenas y todo el mundo a correr. Nos detuvimos en la tumba de Víctor Jara, de Violeta Parra, en la misma tumba de Allende. Y de repente un amigo mutuo, Alejandro Stuart, me dijo, mira María Inés, ven, te voy a presentar a un gran compañero. Y era Daniel Biglietti, que estaba caminando ahí por el Panteón y con toda la tranquilidad y esa humildad y generosidad que es Daniel, volteó, me sonrió. Yo creo que le recordé mucho a mi madre por la expresión que tuvo su rostro. Nos dimos un fuerte abrazo. La verdad no nos pudimos decir muchas cosas porque, te digo, había humo por todos lados, gente corriendo por todos lados, era ya la locura. Entonces yo no conocí a Daniel Biglietti el artista, yo conocí a Daniel Biglietti el compañero. Y después se da el encuentro con Mario, que se produce en Cuba. Empezamos a hablar de cosas y se confirma después con unirnos en México, porque nos han invitado por separado a Mario Benedetti a decir sus poemas y a mí a cantar mis canciones. Y nos ponemos a charlar y surge la figura de Soledad Barret, de quien los dos habíamos sido muy amigos. Y entonces la habían asesinado en Recife, una traición infame. Y ahí se nos ocurre, ¿y por qué no nos mezclamos? Yo ya tenía la práctica anterior de lo hecho con Capagorri, con Galeano, y él había trabajado con otros músicos, con Nacha Guevara y otros, ¿no? Entonces empezamos a conformar una nueva experiencia y nace A Dos Voces, que lo hacemos esa primera vez aquí nace en México, eso es en el 1978. Viviste aquí por meses o por años, trazaste aquí una recta de melancolía que atravesó las vidas y las calles. Hace 10 años tu adolescencia fue noticia. Te tajearon los muslos porque no quisiste gritar viva Hitler ni abajo Fidel. Eran otros tiempos y otros escuadrones. Pero aquellos tatuajes llenaron de asombro a cierto Uruguay que vivía en la luna. Ahora acribillaron en Recife tus 27 años de amor templado y pena clandestina. Quizá nunca se sepa cómo ni por qué. La duda lleva mi mano hasta la guitarra. Mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal. Con tu imagen segura, con tu pinta muchacha, pudiste ser modelo, actriz, Miss Paraguay, carátula, almanaque, quién sabe cuántas cosas. Pero el abuelo Rafael, el viejo anarco, te tironeaba fuertemente la sangre y vos sentías muy callada esos tirones. La soledad de mi mano se da con otras, buscando dejar lo suyo por los demás, que a mano herida que suelta sus armamentos, hay que enamorarla con la mía o todas, que los van a alzar, que los van a alzar. Soledad, no viviste en soledad, por eso tu vida no se borra, simplemente se colma de señales.
Soledad, no viviste en soledad. Por eso tu muerte no se llora, simplemente la izamos en el aire. Desde ahora, la nostalgia será un viento fiel que hará flamear tu muerte, para que así aparezcan ejemplares y nítidas las franjas de tu vida. Una cosa aprendí junto a soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Caliente enero, recife, silencio ciego, las cuerdas hasta olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos de muchacha andante, sembrando justicia donde no la hay, donde no la hay. Otra cosa aprendí junto a soledad, que la patria no es un solo lugar. Cual el libertario abuelo del Paraguay, creciendo buscó su senda, y el Uruguay no olvida la marca dulce de su pisada cuando busca el norte Brasil, para combatir, para combatir. Por lo menos no habrá sido fácil cerrar tus grandes ojos claros, tus ojos donde la mejor violencia se permitía razonables treguas para volverse increíble bondad. Y aunque por fin los hayan clausurado, es probable que aún sigas mirando, soledad compatriota de 3 o 4 pueblos, el limpio futuro por el que vivías y por el que nunca te negaste a morir. Una tercera cosa nos enseñó: lo que no logre uno, ya lo harán dos. En algún sitio del viento de la verdad está con su sueño entero la soledad. No quiere palabras largas ni aniversarios, su día es el día en que todos digan armas en la mano, patria, roja y ju. Su día es el día en que todos digan armas en la mano, patria, roja y ju, patria, roja y ju, patria, roja y ju. Yo conocí a Daniel a través de la editorial Nueva Imagen, que editaba a Mario Benedetti, editorial donde yo trabajaba. Y bueno, ahí encontré a un ser humano entrañable que estaba finalizando su exilio y que seguía todavía haciendo giras alrededor de varios países, dando testimonio de la situación en su país y siendo muy sensible a todas las muestras de solidaridad que durante todos esos años de dictadura había tenido la población de cada uno de esos países, México incluido, ¿no? Ah, pues hay una canción que yo le digo la canción del rompemapas, porque yo quiero romper mi mapa y hacer el mapa de todos. Milonga del andar lejos. Desde luego, pues ya conocidas, era a desalambrar, ya había recorrido algún tramo, y Dale tu mano al indio. Esas eran las que el público más conocía y más aplaudió. Quizás la milonga del andar lejos era con un sentido muy humano, muy romántico, ¿no? Con la nostalgia del país lejano y de la imposibilidad del inmediato retorno. Si Nicaragua venció, si Nicaragua venció, si Nicaragua venció,
Uruguay de Raúl Sendic, el Uruguay de Liber Seregni, el Uruguay de José Artigas. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¡Viva Nicaragua!